Conducido por los pastores de la Iglesia Piedra Angular Saltillo, el profesor Mario García y la psicóloga Angélica Martínez. ¡Comenzamos! Bendiga, buenos días, ¿cómo están? Como te digo, semana a semana es impresionante cómo corren los días, cómo ya es sábado otra vez en la mañana. Gracias a Dios porque estamos aquí en el programa Un Solo Camino. Y recuerden que cada sábado de 9 a 10 de la mañana estamos aquí compartiendo. Quiero presentar a mi esposa, la psicóloga Angélica Martínez. Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Dios les bendiga y esperemos que este tema sea de mucha bendición para sus vidas. Mi nombre es Mario Alberto García, somos los pastores en la congregación Piedra Angular aquí en la ciudad de Saltillo y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por el Facebook y de Piedra Angular, también por el Facebook de Neuma FM 104.5 y estamos también pues en vivo en el programa compartiendo lo que hemos estado hablando. Recuerde usted que hemos estado tratando el tema del perdón y dentro del tema del perdón ya llevamos, esta es la segunda emisión sobre sanando heridas. En la semana pasada estuvimos platicando la primera parte de sanando heridas y pues estuvimos viendo cómo es que una persona que tiene heridas abiertas, cómo es que se hacen las heridas, cómo es que las personas cercanas a nosotros son las que nos hieren, cómo es que si te hiere una persona, uno no puede controlar que una persona sea fea, que sea mala. Lo que sí puedes decidir es qué efecto tiene sobre tu vida lo que esa persona haga. También pusimos la referencia de nuestro Señor Jesucristo, el máximo ejemplo en todo, ¿verdad? Y Él fue tentado en todo, Él fue ofendido como a cualquier ser humano o como cada ser humano. Él fue traicionado, le arrancaron la barba, le hicieron juicios mentirosos, le dijeron que era borracho y comilón, le dijeron que estaba endemoniado, le dijeron un montón de cosas. Además de todo eso le quitaron la vida, lo crucificaron, lo mataron. Y la pregunta que dejamos en la semana pasada fue, bueno, a mí me han hecho eso o cosas muy parecidas, pero a mí no me han matado. Y a pesar de que a Jesucristo le quitaron la vida, Él perdonó. Y la razón por la que perdonó fue porque Él iba al Padre. Y esto también nos da un principio que podemos entender. Es imposible que una persona pretenda entrar al cielo, que una persona pretenda entrar a la vida eterna con un corazón lleno de amargura, lleno de rencor, con heridas abiertas, sin permitir que el Señor le restaure y le sane. Entonces, eso es más o menos lo que estuvimos viendo la semana pasada y le dejo a mi esposa para que nos comparta un poquito más de lo que vimos. Sí, retomando un poquito también acerca de este tema que hemos estado abordando, es necesario el perdón en nuestras vidas. Aún viviendo aquí en esta tierra, es necesario vivir perdonando constantemente y vivir el perdón, poder otorgar el perdón a esas personas que en algún momento de nuestra vida nos ofendieron o nos lastimaron o hicieron algo que nos hirió, ¿verdad? Entonces es muy, muy necesario para el corazón de una persona, para el corazón del cristiano y de cualquier persona, el perdón, otorgar perdón, saber trabajar con esas heridas, saber qué hacer con ese dolor y otorgar el perdón, aun cuando esa persona no lo merezca. Ya platicamos de eso en otras clases, ¿verdad? Aun aunque esa persona ya no la veamos, aun aunque esa persona ya haya muerto, incluso nosotros tenemos esa facilidad de otorgar ese perdón por bienestar, para no quedarnos atorados, por ser personas más felices, más completas, llenas de paz, porque esa es la voluntad de Dios, que tengamos paz, que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, es necesario que otorguemos perdón, es necesario que perdonemos. El Señor también nos lo manda, ¿verdad? En el Padre Nuestro dice, Padre, perdónalos, ¿verdad?
y perdona también nuestras ofensas. Recordemos que nosotros también hemos sido ofensores y nosotros también necesitamos que se nos otorgue el perdón, porque muchas veces, queriendo o sin querer, también ocurre, hemos ofendido a otros. Entonces nosotros también necesitamos necesitamos y requerimos del perdón de otros. Otro de los puntos importantes es que en la vida nosotros tenemos dos tipos de experiencias malas. Unas son golpes y otras son heridas. Los golpes, vamos a ver en términos físicos y recordando también este planteamiento, cuando tú te das un golpe físicamente hablando, el golpe te va a provocar una hinchazón, te va a provocar dolor, se va a poner morado, ¿verdad? Va a poner así, pero el tiempo lo cura, se desinflama, se quita lo amoratado y se te pasa el dolor porque solo fue un golpe. Pero cuando es una herida, el tiempo no ayuda. Si el cuerpo recibe una herida y no se cura, entonces esa herida abierta se va a infectar, va a crecer, esa herida va a supurar, ¿verdad? Y se va a hacer cada vez mayor hasta inclusive perder el miembro donde sufrimos la herida. Entonces, espiritual y emocionalmente es igual. Nosotros sufrimos golpes y sufrimos heridas. ¿Cuál es la diferencia? Si tú recibiste un golpe en tu vida, ¿verdad? Una mala experiencia, una ofensa, lo que tú quieras, y ya no la recuerdas, ya se desinflamó, ya no duele. Pero si tú han pasado 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 40 años, porque es increíble que hay gente que pasan tantos años y siguen recordándose, tú sigues recordando y te sigue lastimando, esa es una herida. El problema es que el tiempo no te va a ayudar. El problema es que necesitas que Jesús la sane. Y la única manera, el único principio o inicio de la sanidad de heridas es el perdón. Y recuerda que no es por merecimientos, como bien dices, Angélica, no es por merecimientos, sino ¿quién hubiera merecido salvación? Nadie. Y también algo que nos reafirma mucho el Señor es que si tú perdonas, Él está pensando en ti, Dios está pensando en ti, el beneficio y la bendición que va a ser para ti que perdones. No está pensando en la otra persona. A la otra persona la ama y va a hacer un tratamiento específico con esa persona, sea quien sea o como sea. Lo que sí es cierto es que el Señor te dice a ti y me dice a mí que necesito perdonar para entrar en un proceso de sanidad interior por beneficio o bendición de Él hacia ti. Y para no quedarnos atorados, porque vimos que una de las principales situaciones que ocurren con la falta de perdón es que nos quedamos atorados en eso, no avanzamos. Por eso es que vemos muchas personas estancadas en su pasado, no pueden avanzar porque ese pasado que las hirió las tiene ahí atadas, y es necesario romper con eso, es necesario seguir adelante, es necesario perdonar y es necesario limpiar nuestra vida de eso y limpiar esa herida. Como tú bien dices, el tiempo no es, a veces tenemos esos conceptos románticos de que el tiempo te va a ayudar a olvidar o de que la venganza y cosas así, ¿verdad? Pero hay que saber trabajar con eso y el tiempo, nosotros decíamos la vez pasada, casi al final del programa, que cómo podemos identificar cuando realmente una herida ha sido sanada, pues cuando está ahí la cicatriz y no te duele. Exacto. O sea, esa cicatriz ya cerró, pero existe ahí la cicatriz, quedó ahí, ¿verdad? Pero ya no hay dolor, ya no hay, ya no está abierta, ya no supura, ya no arde. Ya no hay nada que digas, ay, me duele y pues me limita, porque siempre sabemos que cuando hay una herida hay incapacidad y te incapacita. Y en este caso tú lo comentabas muy bien y nos incapacita emocional, espiritualmente también nos incapacita y en muchas ocasiones físicamente también. Fíjate que en eso el diablo ha engañado a muchas personas porque tal vez se les ha enseñado que necesitas olvidar, porque la Biblia dice que el Señor lo que te ha perdonado ya no lo recuerda, ya lo echó al fondo del mar. Sin embargo, estamos hablando de que el Señor no te echa en cara ni te ve a través de los pecados que alguna vez cometiste. Cuando tú te arrepentiste, el Señor te ve como una obra terminada, te ve como un hijo suyo, como una persona limpiada por la sangre de Jesucristo. En el caso de los seres humanos, no podemos olvidar
tendrían que darnos un reseteo mental o lavarnos el cerebro para quitarnos todos los recuerdos. La diferencia es, como bien decías, la herida ahí estuvo, luego fue sanada, luego cerró y dejó una cicatriz de la cual tú te acuerdas las circunstancias, te acuerdas cómo fue la situación, pero la diferencia entre una herida cerrada y cicatrizada y una herida abierta que todavía está supurando es que ya no duele. Entonces, hermano, no te claves en que, ay, tengo que olvidar. No, lo que tienes que hacer es perdonar, dejar que Dios cierre la herida y aunque queda una cicatriz, entonces tú recuerdas, pero recuerdas la victoria de Cristo en esa área, recuerdas la manifestación de perdón, la misericordia que Dios tuvo sobre tu vida para restaurarte de ese problema. Y las heridas abiertas provocan corazones tristes. Hay muchos cristianos que van por la vida tristes, sin gozarse, sin recibir, sin disfrutar, sin anhelar, ya se acabó, su corazón está triste. Dice Mateo 13:15, dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón y entiendan y se conviertan y yo los sane. Una herida abierta, una decisión de no perdonar, engrosa el corazón y va bloqueando los oídos, va cerrando los ojos y va engrosando la relación o va alejando la relación con Dios. Por eso un corazón triste es tan triste. Sí, de hecho es muy importante identificar la tristeza y la depresión porque tristemente en estos tiempos hay un porcentaje muy alto de gente deprimida, de gente triste, precisamente por la falta de perdón. Sabemos que hay otro tipo de depresión que es química, que tiene que ver con la química del cuerpo, que no estamos hablando de esa porque esa puede ser tratada y controlada. Estamos hablando de la depresión que produce la tristeza y que generalmente la gente cuando está en esa etapa o en ese estado busca salidas falsas, busca caminos, respuestas o busca, como decíamos en otras clases pasadas, meditación trascendental. Exactamente, con cuestiones místicas o tratar de salir por medio de drogas, alcohol, hasta casos extremos como el suicidio. Por eso es tan importante tratar estos temas y platicarlos y darles un cauce y saber que hay una salida, saber que hay respuesta a esto, que no tiene por qué estar sumido en su tristeza, aun cuando haya sentido rechazo, aun cuando haya tenido experiencias dolorosas, fuertes, no tiene por qué vivir como un estigma en su vida con esto, sino gracias a Dios Él nos da el poder de salir adelante, de caminar hacia adelante, de ver hacia un futuro. La palabra de Dios dice extendiéndome hacia lo que está adelante, dejando lo que queda atrás. Yo ya no miro atrás, ya no miro al pasado, yo me extiendo a lo porvenir porque lo que viene es glorioso, es hermoso, no en esta tierra, en la eternidad con el Señor, y estamos contentos, estamos expectantes por eso, pero sabemos que una persona que no ha logrado superar eso, pues no tiene esa esperanza y esa expectativa, que es otra de las causas por lo que ocurre la falta de perdón, es por la expectativa. Lo que yo pensaba que el otro debería de haber reaccionado, porque es un grave error. Fíjense que a veces nosotros tenemos acciones y esperamos que las otras personas hagan lo que nosotros haríamos en una situación determinada, y como no lo hacen, eso nos ofende o nos, ¿verdad? No, es que yo, mira, le he dado tantos regalos y ni siquiera me ha dado uno. Bueno, es que esa es tu forma de ser y la otra persona no es así. Entonces, cuando tú hagas, hazlo por lo que eres y por la forma de ser que tienes, sin esperar que los otros reaccionen de la manera que tú quieres o de la manera que tú lo harías. Cuando el parámetro es Jesucristo, el parámetro para mí, el parámetro para mi esposa y para cualquier hermano en la congregación en relaciones humanas, cuando el parámetro es Jesucristo, la reacción es la que esperamos. Pero cuando el parámetro soy yo o tú o cada cristiano, las reacciones son diversas. Uno de los problemas de no perdonar es que la gente vive no solo con un corazón triste, sino con culpa. Vive con
carga sobre él, dice el Salmo 38:4, dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Déjame decirte una cosa, cuando uno viene a los pies de Cristo, el Señor, a limpiar, perdonar y echar al fondo del mar, ya no es una cuenta acumulativa. Cuando nosotros, por eso tenemos que venir a estar a cuentas con el Señor. Cuando estábamos sin Cristo, era acumulados los pecados y la destrucción, pero al venir en Cristo, cada que tú vienes a los pies de Cristo y te arrepientes, ¿sabes qué? La cuenta empieza de cero. Él te vuelve a limpiar, ya no tienes que cargar con esa historia ni con la culpa de haber cometido un error o de haberte dejado ofender o de alguna persona, ¿no? Sí, por eso es tan importante que reconozcamos la fuente de dónde proviene esto, porque si nosotros lo podemos reconocer, lo podemos rechazar, lo podemos resistir. Dice la palabra del Señor, resiste al diablo y huirá de vosotros. Hay que aprender a resistir, porque esa voz seguramente viene, dice también la palabra de Dios que el diablo es acusador. Entonces, el que va a venir a recordarnos nuestro pasado, el que va a venir a traer las cosas pasadas al presente, es Él. Y Él es el que va a querer que nosotros estemos constantemente recordando y constantemente en nuestra mente, ¿verdad? Le estamos dando vueltas y vueltas, porque Él es el acusador y Él va a decir, pero si tú eras así, si tú hiciste esto, si tú te portaste de esta manera, y la culpa, ¿verdad? Y va creciendo, y hay gente que es atormentada con la culpa y por eso llega también a cometer muchas atrocidades. Por eso es importante saber la fuente de la culpa, romper con eso, ya no escuchar esa fuente y, como tú decías, desaprender. Porque hay que quitar, debe ser resetear o algo así, pero bueno, es desaprender. Hay que quitar muchas cosas de nuestra mente que no nos han servido, que no nos sirven para nada, y ser llenos de la palabra de Dios. Por eso la recomendación de Romanos 12:1 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que transformar nuestra mente. La gente hoy en día está siendo bombardeada de nueva información todo el tiempo. Bueno, todos en este sistema en el que vivimos estamos siendo todo el tiempo bombardeados por esa información nueva. ¿Y qué está pasando? Pues que estamos recibiendo todo eso, ¿verdad? Y estamos usando palabras que hace 6 meses no se usaban, como nueva normalidad, por ejemplo. Palabras que antes ni siquiera usábamos, o frases que antes ni siquiera las conocíamos, pero nos están bombardeando y ya se nos hace muy familiar escucharlas. Así es más o menos el sistema. Pero ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos la base, nuestra vida está siendo llenada de la palabra de Dios? Que estamos desaprendiendo todas esas cosas nuevas que no vienen de Dios y estamos llenando nuestra vida de palabra fresca, de palabra sana. Veíamos también la vez pasada que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. Cuando nosotros recomendamos, como seguramente lo hacen todos los pastores y hermanos en Cristo, que leas tu Biblia, es porque estás llenando de medicina también tu cuerpo, tu corazón, tu alma, estás abriendo tu corazón a que esa vida de Dios fluya en tu vida, en tu mente, y empieces a pensar diferente como Dios piensa y no como este sistema quiere que tú pienses. Un engaño en el que también caen las personas es en la terapia ocupacional. Creen que por estar ocupados, la culpa y la tristeza se van a ir. Se van a ir por la transformación de su mente, por la intervención de Jesucristo en sus vidas. Uno de los problemas que también genera la falta de perdón y heridas abiertas es el remordimiento. Que la gente siente no solo el corazón triste, sino la culpa también y remordimiento. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El remordimiento, cuando tú te sientes mal por algo y no haces nada, no vienes a los pies de Cristo, entonces se llama remordimiento. Cuando tú haces algo y te sientes mal por eso, pero corres a los pies de Cristo y te arrepientes, se llama eso, arrepentimiento. Son muy parecidos el remordimiento y el arrepentimiento. Y las personas a veces se sienten satisfechas con sentirse mal.
¿verdad? Decir, bueno, por lo menos me siento mal de esta situación. Y cargan, viven, se acostumbran a vivir sintiéndose mal sin venir a Jesucristo para que sea sanado, sea perdonado tras el arrepentimiento del pecado y sea liberado de la carga. Sí, de acuerdo. Y otra cosa que también produce esta situación es angustia y miedo, el temor. Hay gente que ve muy temerosa, sobre todo porque vemos lo que está pasando en estos últimos tiempos. Estaba viendo en las noticias ayer un tsunami y un terremoto en Grecia y Turquía, y todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que están hablando del nuevo rebote de esta De COVID. pandemia. Están hablando muchas cosas que la gente se llena de temor, que no tiene esa expectativa y esa esperanza, ¿verdad? Y se van hundiendo más y más, y como tú decías, se van pues en su mente, ¿verdad? Van alimentándose de eso y constantemente no quieren salir a la calle, no quieren convivir con otros, aparte de que nos los están prohibiendo, ¿verdad? Que también es algo muy delicado, ese es otro tema, algún momento, si Dios quiere, lo hablaremos, pero sí es importante reconocer este tipo de sentimientos como la angustia, como el miedo, porque es temor. Y dice la Biblia que el Señor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Y Él nos ama y Él no quiere que vivamos temerosos. Él no quiere que seamos personas que vivimos atemorizadas, que vivamos amedrentadas, sino que vivamos esa vida diferente en la que Él nos ha llamado, que es una vida de amor, de paz y de Desarrollo, salud interior. crecimiento, vida espiritual, vida de ser más que victorioso en Cristo. No solamente la angustia, el miedo, el remordimiento, culpa, corazones tristes, también una herida abierta produce desánimo, produce odio, produce celos, produce arrebatos de ira. Todo esto lo hablamos para que cada uno de nosotros, como dice la palabra, examínate a ti mismo, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Así dice la palabra. Entonces, no pruebes y digas, qué bueno, cómo esta persona no está oyendo el programa. Cómo aquel, le voy a decir que lo oiga. Déjame decirte algo, si tú estás oyendo el programa, Dios quería que lo oyeras. Yo no digo que tú estés en una situación ya perdida con respecto a las heridas abiertas, pero Dios quiere restaurarte, quiere hacerte una nueva persona y que su plan se cumpla. Nada, ¿verdad? De esto, nada de corazones tristes, nada de culpas, de remordimientos, de angustias ni miedos, nada de desánimo, ni odios, ni celos, ni arrebatos de ira debería haber en la vida de los cristianos. Los cristianos teniendo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es inestable, un cristiano es maduro, un cristiano se mueve de acuerdo a lo que el Espíritu Santo hace sobre su vida y se mantiene en una firmeza, en una estabilidad inclusive emocional, sobre todo espiritual, por su relación con Dios, porque Dios le ha sanado. Entonces, ningún creyente, ningún cristiano verdadero debería de permanecer. A veces vivamos por la vida, sufrimos esto, pero cuando hay una herida o un golpe, corre al Señor para que el Señor te restaure y no permanezcas en esa situación. Si hay alguien que constantemente te está lastimando y alguien que no puedes dejar tal vez porque son familia o porque tienes que relacionarte con esa persona todo el tiempo, lo que sí puedes hacer es decidir que no te afecte. Lo que sí puedes hacer es cada vez que te acuerdes de esa persona, no desearle lo malo, sino pedirle al Señor que lo bendiga. Yo le recomiendo a todas las personas, sea cual sea la situación, les recomiendo entrega esa persona, entrega esa situación en manos de Dios y te aseguro que Dios va a saber hacer mucho mejor las cosas que lo que hemos estado haciendo. Sí, porque cuando nosotros hacemos eso, vamos a los pies del Señor, lo buscamos orando y le pedimos, ¿verdad? Por esa situación, ponemos esa situación a esa persona o esa circunstancia en sus manos, Él obra, Él actúa. Entonces,
¿De dónde es de donde salen todos estos sentimientos? Dice la Biblia, los celos, las iras, las contiendas del corazón, de dentro de nosotros. Eso quiere decir que nosotros lo aceptamos, lo recibimos, y de ahí es de donde está saliendo todo eso. Entonces, ¿con qué es con lo que tenemos que trabajar? Con nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces tienes que aprender a guardar tu corazón de las cosas que no convienen, que no necesitas tener en tu vida, y no permitir que eso se arraigue de tal manera que eso sea lo que salga en tu conducta: ira, celos, culpa, remordimiento, angustia, cosas fuertes, ¿verdad? Que a veces salen de uno, y eso lo hacemos a través de nuestro corazón. Vamos a ir a un corte musical. Te recordamos que estamos en el programa Un Solo Camino, tratando el tema Sanando Heridas, en la segunda parte. Y te invitamos a que llames a la estación al 844-378-5923 o bien por WhatsApp al 844-218-9848. No te vayas, vamos a seguir con la última parte del tema Sanando Heridas. Que Dios te bendiga, vamos a un corte. Hace miles de años tú moriste por mí en la cruz, para que yo tuviera vida eterna. Ahora de lo único que tengo que preocuparme es de mantener una relación contigo. Gracias a ti yo venceré, solo a ti adoraré. No importa dónde esté, mi corazón clamará, y a ti yo cantaré, de ti yo hablaré, yo viviré agradecida por lo que hiciste por mí. Mostraste tu gran amor al hacer ese sacrificio. No importó las ofensas ni el dolor, solo por mi salvación. Gracias a ti yo venceré, solo a ti adoraré. No importa
Dios les bendiga. Aquí estamos en el programa Un Solo Camino, porque el Señor Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Hay un camino falso que es el del mundo, hay un camino falso que es el del rencor, el del odio, el de que no tiene nada que ver con Jesús. Un solo camino para llegar a los pies de Cristo. La canción que acabamos de oír es el corte número 8, que se llama Tu Sacrificio, del material titulado Cartas al Cielo, de la cantautora Karen García. Ella ha grabado este disco y les hemos ido presentando uno por semana, y este se llamó Tu Sacrificio. Estamos aquí con el tema de Sanando Heridas, la parte 2, y saludo nuevamente a mi esposa, la psicóloga Angélica Martínez. Bueno, pues aquí seguimos. Vamos a continuar con nuestro programa. Estamos hablando del tema Sanando Heridas. Esperamos que les resulte de mucha bendición a sus vidas. Les recordamos los teléfonos en la cabina, 844-378, ¿verdad? Lo repito, 844-378-5923, y por WhatsApp o llamadas posteriores, el 844-218-9848. Y mi nombre es Mario García, mi esposa la psicóloga Angélica Martínez. Estamos tratando la segunda parte del tema Sanando Heridas, que es dentro del tema general del perdón, y es necesario para poder ver sanadas las heridas, para poder comenzar a tener sentimientos correctos, porque a veces de nuestro corazón hay cosas que nos preocupan por nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Dices, pues que ya no debo de sentir rencor. ¿Por qué sigo sintiendo envidias? ¿Por qué sigo sintiendo? Bueno, es que hay heridas abiertas, hay experiencias de tu vida que no han sido cerradas en Jesucristo, y eso es solamente parte del perdón. El Señor, Angélica, tiene otra idea con respecto a nosotros. Y Él quiere que nosotros seamos otro tipo de persona, seamos otro tipo de gente, de trato, de hablar, de lo que hay dentro de nosotros. Dios tiene otra idea, así nos creó de manera diferente. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre sencillo, pero el hombre se complica todos sus caminos. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que el Señor busca? Además de toda su misericordia, salvarnos, y al perdonarnos, al limpiarnos con su sangre. ¿Qué es lo que el Señor busca para nosotros en esta tierra y en la venidera? Bueno, pues Él quiere restaurar, sanar, limpiar nuestro corazón. Él quiere que lo conozcamos a Él. Y ese es el objetivo principal de todos estos temas que nosotros tratamos, que usted se pueda acercar y conocer al Señor Jesucristo como su Salvador, conocerlo como el Señor que sabe perfectamente. Él nos hizo, Él sabe cómo funcionamos, Él sabe los ataques que estamos sufriendo, porque como tú decías, Él mismo los sufrió, y Él entiende perfectamente lo que estamos pasando, cómo íbamos a ser lastimados y dañados, porque Él mismo padeció todo eso. Entonces es importante que nosotros lo conozcamos, nos acerquemos a Él, porque Él es la fuente. Es como cuando nosotros en alguna ocasión poníamos el ejemplo de cuando compramos un aparato, generalmente viene con un instructivo, ¿verdad? Y ese instructivo pues es el que nos indica cómo funciona el aparato, y ahí vienen las piezas y todo, y solamente el instructivo nos dice: este aparato funciona así, moviendo esto, haciendo aquello. Y así somos nosotros. Dios nos hizo, y porque Él nos hizo, Él sabe perfectamente cómo funcionamos y cómo podemos ser sanados, restaurados, cómo podemos ser personas felices. Y si lo conocemos a Él, si vamos a Él, si ponemos nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, estamos hablando de cosas importantes para la vida del ser humano, porque el ser humano es capaz de aplicar fe en su vida, de tener fe y de poder creer en el Señor, y eso es a lo que le invitamos, porque por medio de la fe, dice la palabra de Dios, que es que heredamos y recibimos las promesas. La Biblia está llena de promesas de paz, de amor, de sanidad, de salud, y por medio de esa fe podemos en nosotros recibir esas promesas. Solamente lo único que necesitamos es creer y confiar en el Señor. A veces necesitamos entrar, ¿verdad?, en un proceso
Creer es lo que dice la Biblia, aplicar nuestra fe en Jesús es lo que dice la Biblia, pero entramos en procesos de perdón, en procesos de restauración, y lo que Dios quiere es que tengamos un corazón alegre, un corazón dulce. Hay gente que tiene corazón enojado, ¿verdad? Que está enojada con todo, le enoja, aún va a la congregación, le enoja si la sentaron en un lugar o en otro, le enoja si la persona le saludó o no, le enoja si el pastor predicó un versículo o no dijo el versículo textual. O sea, hay gente que se enoja por todo y así vive, y el Señor no quiere decir que uno sea ingenuo o no tenga espíritu crítico. Lo que queremos decir es que el plan de Dios es que tengamos un corazón tierno, y porque Dios va a quitar ese corazón duro y lo va a convertir en un corazón tierno. Quiere Dios que sea un corazón sano, quiere ser Dios que sea un corazón alegre. Dice Ezequiel 36:26, os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón tierno. Y dice Colosenses 3:15, dice, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La paz de Dios gobierne, la alegría con un corazón tierno. Fíjate, aquí en este versículo el Señor nos da una de las respuestas, o uno de lo que ayuda muchísimo para poder ser sanados y vivir en una vida en paz, es el ser agradecidos. Vamos a darle, porque siempre tendemos mucho a ver lo que no tenemos, a ser negativos. Pero aquí un punto muy importante, dice el Señor, sean agradecidos. Vamos a darle gracias a Dios por lo que sí tenemos, porque sí tenemos muchas cosas que son bendiciones que Él nos ha dado, que no las merecíamos, porque aún así tenemos que reconocer que eran favores inmerecidos y Dios nos los ha dado. Entonces tenemos que ser agradecidos. Y es el diablo forma quiere que de veas lo que te falta y no que veas lo que tienes. Y al ser agradecido uno ve lo que no tenías, que ahora tienes, y que no merecías, pero que ahora está ahí. Entonces, eso de ser agradecido es clave. Es clave. Y así no puede, si no somos agradecidos, si somos personas que todo el tiempo vivimos quejándonos, que vivimos en descontentos por lo que no tenemos, ¿verdad? Que vemos que el otro le va bien y a nosotros no, y por qué si yo trabajo tanto, etcétera, 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 porque serían muchos ejemplos. Entonces nos olvidamos de esto que es tan importante. La voluntad de Dios es que tengamos paz y que vivamos y que estemos en paz con Él, que estemos en un reposo con Él. Él nos manda a tener esa paz, Él nos ofrece esa paz, pero el ser humano, por andar viendo para todos lados y por andar queriendo lo que no necesitamos, porque eso también, ¿qué tanto necesitamos lo que queremos, verdad? O sea, a lo mejor ni lo necesitamos tanto. Entonces, el punto es, para llegar, ¿verdad? A esto es ser agradecidos. Dale gracias a Dios por lo que sí tienes, por lo que sí está alrededor de tu vida, que puedes disfrutar, que puedes gozar. Agradécele, porque es una bendición, Dios te lo dio, y sea agradecido a Dios con eso. Caminar, Jesucristo es el camino, entonces nosotros tenemos que andar el camino. Andar el camino significa dejar atrás lo que ya hemos pasado y no andar arrastrando o regresando hacia atrás. Nosotros tenemos que avanzar y tenemos que seguir. Si tú eres sanado por Dios, Dios te va a dar un corazón que canta, un corazón alegre. Dice Efesios 5, 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez lo que dices, agradecido, pero literalmente déjame decirte algo, que tu cantaleta, ¿verdad? Si lo podemos decir, ya que tu canción cambie. O sea, a veces una persona y te canta la misma canción de desgracia, de tristeza, de dolor. Dice el Señor, te voy a dar un cántico nuevo, palabras nuevas, que gozarte, cómo alabarme, cómo levantarte, cómo estar alegre, con un cántico nuevo, una canción nueva.
Así es, entonces, pues bueno, creo que estamos dando algunos puntos, ¿verdad? Que pueden ayudar mucho para tener una actitud diferente, para poder recibir también cosas diferentes, porque si seguimos haciendo lo mismo y de la misma manera, pues vamos a seguir recibiendo y teniendo los mismos resultados. Pero si empezamos a hacer las cosas diferentes, a cambiar de actitud, de hecho eso tiene que ver mucho con el arrepentimiento. Cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y tenemos esa convicción de que le hemos fallado y vamos a Eso hace el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino. Cambia nuestra actitud, cambia nuestra manera de pensar. Es muy diferente a lo que tú comentabas con el remordimiento. Entonces, hay un cambio genuino, hay un cambio verdadero y ahí es donde el corazón cambia también. Entonces, nuestro corazón se convierte, en vez de ser un corazón bélico, un corazón peleonero, un corazón iracundo, un corazón vengativo, un corazón amargado, se convierte en un corazón lleno de paz, un corazón pacífico, un corazón lleno de la presencia de Dios, donde ya no hay lugar para esas cosas en tu vida, porque sabes que hay cosas más importantes que llenan tu vida. Yo no sé qué puede haber más importante que lo que Dios te ofrece en tu vida. Estamos hablando, fíjense bien lo que voy a decir, de cuestiones de vida o muerte, de vida eterna o de muerte eterna. Entonces, yo prefiero ver la vida. El Señor dice, yo pongo delante de ti estos caminos. Si tú decides perdonar, si tú decides continuar adelante, pues el camino va a ser de vida. Pero si tú decides mantenerte en el lodo, en el fango de la falta de perdón, de la venganza, de no querer, ¿verdad? Otorgar perdón, o de la culpa, de sentirte mal y pensar que no mereces, pues déjame decirte que el Señor ya lo hizo. Él nos justificó, Él nos perdonó y podemos recibir ese perdón por gracia. Es pura misericordia, es pura compasión de parte de Dios. Y nosotros podemos, Él nos da esa capacidad también de otorgar esa gracia, esa misericordia y esa compasión a otros. Hay que analizarnos, checar, ver si tu canción ha cambiado, si tu corazón es un corazón pacífico, un corazón sanado, restaurado, también es un corazón que ama y está buscando agradar a Dios. Angélica, platícanos, ¿cómo podemos empezar a ser sanados? O sea, para ir en términos prácticos, ¿qué necesitaríamos internamente? O sea, pensar internamente, porque hay que tomar acciones. Ya vimos versículos, ya vimos situaciones, ya vimos cómo es una persona con heridas, cómo es una persona sanada, pero ¿cuál es el punto de partida por el cual podríamos ir cerrando el programa y dándole a los hermanos algo práctico y específico? Bueno, punto número 1, ¿verdad? Nosotros lo platicamos y lo pusimos aquí. Necesitamos reconocer que es Dios el único que nos puede sanar, porque en Él nosotros en Él podemos identificarnos y Él lo vivió muchas veces. Cuando pedimos o vamos a aconsejar a alguien, generalmente la gente dice, es que no me puede entender porque no lo ha vivido. Pero Él lo vivió, Él sabe lo que es esto y Él sabe, nos lo otorga porque Él sabe qué hacer, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros hacer y recurrir a Él? Nosotros ahorita ya hemos dado algunas pautas, pero número 1 es reconocer que Dios es el único que nos puede sanar. Ninguna terapia, ni el psicólogo, ni los cursos, ni la superación personal, ni el autodominio, ni la meditación trascendental. Una cosa es meditar la palabra y otra cosa es la meditación que pones tu mente en blanco. Todo eso, nada de eso proviene de Dios. Tu respiración, nada de eso sirve más que para el Señor. ¿Cuál sería otra recomendación? Digamos que esas cosas ayudan, pero no acuérdate que la Biblia dice que la palabra de Dios llega y penetra hasta lo profundo. O sea, solamente tiene esa capacidad de llegar hasta lo profundo de nuestro corazón. Dice que discierne los pensamientos y bueno, hasta los tuétanos, dice, ¿verdad? O sea, ese es el poder de la palabra de Dios y solamente Él lo puede hacer. Entonces, todas las cosas que comentaste, algunas sí definitivamente no, pero otras ayudan un poco, pero sin embargo no te van a sanar completamente, ¿no? A lo mejor
como tú dices, se podría convertir en un círculo nada más vicioso de estar yendo y nunca jamás llegar a ser sanado o restaurado, porque para eso necesitamos al único Dios vivo y verdadero. Número 2, necesitamos identificar la acción que nos hirió, es decir, qué fue lo que nos hizo ser lo que ahora somos, porque ahora estoy tan enojado, porque algunos lo saben, porque han sido situaciones muy fuertes. Pero algunos ya ni se acuerdan, pero saben porque ven esa naturaleza en ellos de enojo, de ira, de amargura, de resentimiento, de ver mal todo en los demás, de estar juzgando siempre a los otros, nada les parece. Ahí hay algo que hay que escarbar y ver de dónde viene, de dónde provino ese rechazo, esa situación o esa culpa o esa falta de perdón, para poder ser sanados y poderla tratar con ella y dejársela en las manos al Señor. Lo importante sería el punto 3, que esto viene de personas que amamos, personas que nos importan, personas que nos interesan, personas que pensábamos nosotros que iban a ser y a conducirse de otra manera. Sin embargo, nadie está obligado a reaccionar como tú lo harías. Nosotros tenemos, fíjate, si Dios hubiera esperado que los seres humanos reaccionáramos como Él pensaba, entonces Jesucristo no habría venido. Pero definitivamente el Señor sabía cómo íbamos a reaccionar, por eso nos otorgó el perdón en Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que saber que siempre vamos a ser más ofendidos y lastimados de los cercanos, de las personas en las que confiamos. Esto es a lo mejor tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, el pastor de la congregación, hermanos líderes en la congregación, algún maestro cercano, algún amigo más o amiga más cercano. Si tú eres hombre, debes de tener, si acaso amigos, solamente tu mejor amiga tendría que ser o debe ser tu mujer, y si tú eres mujer, tu mejor amigo tendría y debe que ser el hombre. Vamos a hablar de un curso de matrimonios para que veamos qué es eso, pero tienes que saber que nosotros somos mucho más sensibles y más propensos a ser ofendidos de los cercanos que de los que no nos importan. De acuerdo. Y número 4 es pues identificar el sentimiento, ¿verdad? Decir qué está saliendo de mí, qué está produciendo mi actitud, mi conducta, poder identificar de dónde viene y si es odio, empieza a buscar en la Biblia qué dice el Señor de eso, cómo podemos tratar con el odio. Si es pues enojo, ¿cómo puedo yo trabajar con el enojo? Dice, la palabra de Dios fue escrita como ejemplo para nosotros y vemos muchos ejemplos en la Biblia de personajes, de personas que pasaron también por seres humanos, situaciones, seres humanos que pasaron situaciones muy difíciles y cuál fue su reacción, cómo reaccionaron ante el dolor, ante el desánimo, ante el rechazo, ante la amargura, ante pues todo lo que vemos en la Biblia. Nos pone personajes que son un ejemplo para nosotros y otros que también nos sirven de ejemplo para entender y saber que por ahí no es el camino. Entonces, pues tal vez en algún momento ya más adelante platiquemos de esto porque es muy interesante, ¿verdad? El ejemplo de varios personajes de los cuales podemos aprender muchísimo por su carácter que mostraron y cómo Dios los pudo sacar adelante a pesar de eso, ¿verdad? Entonces, debemos aprender a identificar y buscar en la palabra de Dios cómo estas personas, por medio de la intervención de Dios, salieron adelante y obtuvieron la victoria. Esperamos que estés recibiendo algo, un breve paréntesis. Saludamos a los hermanos Sam y Claudia y a los hermanos Saúl y Dita en Piedras Negras. Sam y Claudia son de Saltillo, Saúl y Dita en Piedras Negras. Que Dios les bendiga, gusto saludarles y volver a contactarlos. Seguimos con ya el punto final, ¿verdad? Las heridas abiertas y la falta de perdón sacan el gozo de dentro de ti, sacan la paz, esa que sobrepasa todo entendimiento. A la falta del perdón y las heridas abiertas lo echan fuera, y echa fuera el amor también. El temor es que mira, cuando entra el amor, echa fuera el temor. Lo que significa que cuando entra el temor, saca el amor. ¿Sí me explico? O sea, hablando en términos de sentido contrario. Entonces, si hay temor, lo único que lo saca es el amor.
Pero lo que saca el amor de Dios de tu vida son los temores, la falta de perdón y las heridas abiertas. La única solución está en el perdón. Y si tú estás oyendo este mensaje, si tú no conoces al Señor Jesucristo, dice la Biblia en Juan 6:40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, hablando el Señor Jesucristo, que todo aquel que viene al Hijo y cree en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Mira, antes de salvarte, el Señor te perdonó. El Señor ya ha perdonado. Cuando tú te arrepientes, ese perdón se activa en ti y te trae salvación por la obra de Jesucristo. Nosotros no podemos pretender avanzar, crecer, caminar en la vida yendo sin perdonar. Estoy hablando a personas que conocen a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, la única manera de agradar a Dios y de salir adelante en tu vida, de ser sanado de tus heridas y de ser sanado de tus rencores y odios que traes cargando, es que vengas a los pies de Cristo y le pidas perdón, que le pidas a Él que sea tu Señor, tu Salvador, que sea Él el restaurador de tu vida. Para eso vino Jesucristo, para darte vida eterna, perdonar tus pecados desde luego, librarnos de la ira venidera y estar con Él, como dice la Biblia, en esta vida y en el siguiente, en el siglo venidero también. Necesitas reconsiderar tu vida. Entra a tu aposento, entra a un lugar donde puedas estar a solas con Dios, reconoce que has pecado, pídele perdón al Señor por tus pecados, confiésale tus pecados y arrepiéntete. ¿Para qué? Para que no se quede como remordimiento, sino que ese arrepentimiento te traiga paz, te traiga amor, te traiga gozo, te traiga la vida que Dios tiene para ti. Así es, bueno, pues esperamos que esto lo hayas guardado en tu corazón, lo hayas, llévalo a la práctica, busca al Señor. Él está con las manos abiertas, Él está queriendo que tú te acerques a Él. A lo mejor lo has hecho y a lo mejor no lo has hecho completamente. Hay cosas que te están costando trabajo entregárselas a Él. Déjaselas a Él completamente. Él sabe qué hacer con todo eso. Él sabe cómo tratar contigo. Él te conoce perfectamente y Él va a ser como un bálsamo. Él va a ser tierno porque Él es un Dios tierno. Él es un Dios compasivo, es un Dios suave, un Dios misericordioso y Él quiere que tú recibas esa misericordia y ese perdón. Porque cuando tú lo recibes y entiendes que por su misericordia, por su gracia, has recibido esto, tú también lo puedes otorgar a otros. Entonces, los invitamos a esto y vemos entonces en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, sean misericordiosos, perdónense unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Vemos que la solución que el Señor nos está dando es el perdón. Esa es la solución, ese es el bálsamo, esa es la medicina, ese es lo que el Señor te dice, perdona y vas a entrar a una vida de paz, a una vida de gozo, a una vida en donde no te debe nada a nadie, tú no le debes nada a nadie. Él sabe que cometiste errores y también todos los hemos cometido, todos hemos pecado porque todos le hemos fallado a Dios. Somos seres imperfectos, los seres humanos, Él lo sabe, por eso Él vino a morir y a justificarnos delante del Padre. Él es nuestra justificación, Él es nuestro mediador. Ve a Él, pídele que te ayude, que Él sea tu escudo, que Él sea tu abogado, que Él sea tu sustento y vas a ver cómo vas a recibir ese corazón, ese cambio de actitud, ese cambio de corazón que tanto necesitas para vivir esta vida que se está poniendo difícil. Cuando tú eres perdonado, el Espíritu Santo viene a tu vida, habita dentro de ti y dice Gálatas 5:22, dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, Dios les bendiga mucho. La verdad es que este tema sigue siendo mucho que hablar, sigue habiendo mucho que decir al respecto y les recordamos que estamos abriendo un curso de sanidad interior.
le vamos a pedir que es un taller, me corrigió mi esposa, es un taller, y te voy a pedir que tú mandes un mensaje por WhatsApp al 844-218-9848, donde pongas tu nombre y tu interés por inscribirte en el taller del perdón y la sanidad interior que vamos a tomar en cuenta. En cuanto tengamos el número mínimo que podemos y máximo, porque ahora no podemos estar muchos en un solo lugar, les vamos a dar las fechas y cómo será este trabajo que hagamos más adelante. Entonces, manda una inscripción o tu nombre y tu deseo de inscribirte al curso al 844-218-9848. Les damos muchas gracias a Dios por este programa. La siguiente semana veremos la última parte del tema del perdón, que incluyó estos dos temas de sanidad 1 y sanidad 2, y vamos a concluir con los beneficios del perdón, que es el tema, si Dios nos permite, de la próxima semana en este programa de Un Solo Camino, los sábados de 9 a 10 de la mañana. Recuerda que en Piedra Angular nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana. Estamos en la calle de Valdés Sánchez, esquina Portugal, en la colonia Europa, aquí en Saltillo, Coahuila. Repito el teléfono de WhatsApp, 844-218-9848. Y me despido de mi esposa, la psicóloga Angélica Martínez. Tus últimas palabras de este programa. Pues que Dios les bendiga, es un gusto saludarlos, aunque sea a la distancia, a todos los que nos escuchan, los que nos ven por el Facebook. Un saludo muy, muy afectuoso, y por supuesto también a la familia, también como siempre recordándolos y enviándoles a la familia en la fe y a la familia también natural, recordándolos siempre con mucho cariño. Dios les bendiga y nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite. Mi nombre es Mario Alberto García Enríquez, soy el pastor en Piedra Angular, también soy profesor. Le damos la gloria a Dios porque nos permite servirle, y te esperamos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana en este programa Un Solo Camino. Que Dios te bendiga, que tengas muy buena semana. Esto fue Un Solo Camino, bajo la conducción de los pastores de la Iglesia Piedra Angular Saltillo, el profesor Mario García y la psicóloga Angélica Martínez. Nos escuchamos en la próxima emisión. Que Dios te bendiga. Neuma FM 104.5. Escucha su sonido. Esperanza de vida y salvación.